Hermanos, feliz sábado. Sean todos bienvenidos una vez más a la iglesia de Pomasqui en Quito, Ecuador, a este sábado en el cual vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a tener en nuestras manos las Biblias para poder estudiar el tema de hoy, el cual se trata de el santuario y sus servicios, de la serie que estoy empezando. El tema de hoy es los santuarios de Dios en la tierra. Esperamos que podamos aprender algo más cada vez que estudiamos la palabra del Señor. Poco después de dar la ley en el monte Sinaí, el Señor ordenó a Moisés algo. Vamos a ver la Biblia en Éxodo 25. Vamos a utilizar la Biblia Éxodo 25 y vamos a leer versículos del 2 al 8. ¿Qué es lo que el Señor ordenó a Moisés? Dice la palabra del Señor, Éxodo 25 del 2 al 8. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y el versículo 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Todo esto habría de ser empleado, todo lo que le ordenó el Señor a Moisés, todo esto debía ser empleado en la construcción del santuario, el primer santuario aquí en la tierra, el primer santuario de Dios aquí en la tierra. Un santuario para mí, dice, y yo habitaré en medio de ellos. El santuario mencionado aquí se llama generalmente, ¿cómo se llama el santuario de la tierra? Se llama el tabernáculo. Era realmente una tienda de paredes de madera cuyo techo consistía en 4 capas, de las cuales la de más adentro era de lino fino y la de más afuera era de cuero de carnero. Vamos a Éxodo 26:14 para ver qué nos dice la palabra del Señor. Éxodo 26:14 dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. El tabernáculo mismo no era muy grande, pues tenía más o menos 6 metros de frente y 18 de fondo, con un recinto exterior que se llamaba atrio, era un cerramiento, ¿no?, de unos 30 metros de ancho por 60 de largo. El tabernáculo era un edificio portátil, se le podía transportar, hecho de tal manera que podía desarmarse y trasladarse con mucha facilidad de un lugar a otro. En el tiempo que fue erigido, Israel iba vagando por el desierto, viajando por el desierto. Donde quiera que iba, llevaba consigo el tabernáculo. Las tablas del edificio no estaban clavadas como una estructura común, sino eran separadas, y cada una se alzaba sobre un zócalo de plata, según Éxodo 36, del 20 al 34. Las cortinas que rodeaban el patio iban suspendidas de columnas asentadas en zócalos de bronce, según Éxodo 38, del 9 al 20. Los muebles del tabernáculo estaban hechos de tal manera que podían transportarse con facilidad. Toda la construcción del tabernáculo, aunque hermosa y gloriosa en su diseño, revelaba una índole provisoria. Estaba destinada a servir únicamente hasta que Israel se estableciese en la tierra prometida y se pudiese levantar un edificio más permanente. El edificio mismo
estaba dividido en dos departamentos, de los cuales el primero y mayor se llamaba el lugar santo, era el doble del lugar santísimo. El segundo departamento se llamaba el lugar santísimo. Una magnífica cortina o velo separaba a estos dos departamentos. Como no había ventanas en el edificio, ambos departamentos, especialmente el de más adentro, si hubiesen dependido solamente de la luz solar, habrían sido lugares oscuros. Debido a su estructura provisoria, debía penetrar, es cierto, algo de luz en ellos, aunque forzosamente tenía que ser poca. No obstante, en el primer departamento las velas del candelabro de 7 ramas daban bastante luz para que los sacerdotes pudiesen ejecutar el servicio diario que exigía el ritual. ¿Qué muebles había en el lugar santo? En el lugar santo habían 3 muebles, a saber, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos y el altar del incienso. ¿A qué lado estaba la mesa de los panes de la proposición? En el lado norte. El candelabro estaba al sur y el altar del incienso estaba al frente, al oeste. Al entrar en el departamento desde el frente del edificio que miraba hacia el este, uno veía cerca del extremo de la pieza del altar el altar del incienso. A la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición y a la izquierda el candelabro. En la mesa estaban ordenados en 2 montones los 12 panes de la proposición, juntamente con el incienso y los tazones para las libaciones. Estaban también sobre esta mesa los platos, las cucharas, los recipientes que se usaban para el servicio. Éxodo 37:16. El candelero estaba hecho de oro puro. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores eran de lo mismo, según el versículo 17. Tenía 6 brazos, 3 a cada lado del centro. Los vasos que contenían el aceite estaban hechos en forma de almendra. No solo el candelabro había de ser hecho de oro, sino también las despabiladeras y los platillos que acompañaban, según el versículo 23 de Éxodo 37. Pregunta, mis hermanos, ¿cuál era el mueble más importante del lugar santo? ¿Cuál era el mueble más importante que había en el lugar santo? El mueble más importante de este departamento era el altar del incienso. Tenía más o menos 90 centímetros de alto, por 45 de lado era cuadrado. Este altar estaba revestido de oro puro y en derredor de su parte superior había un coronamiento de oro. Sobre este altar el sacerdote colocaba cada día tizones de fuego sacados del altar de los holocaustos y el incienso. Cuando ponía el incienso sobre los carbones del altar, el humo subía y como el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo no se extendía hasta el techo del edificio, el incienso no tardaba en llenar no solamente el lugar santo, sino también el lugar santísimo. De esta manera, el altar del incienso, aunque situado en el primer departamento, servía también para el segundo departamento. Por esta razón, se hallaba delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo testificaré, dice el Señor. Vamos a Éxodo 36. ¿Qué dice? Éxodo 36. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, dice Éxodo 36. En el segundo departamento, el lugar santísimo, había tan solo un mueble. ¿Cuál era ese mueble? El arca del testimonio. Esta arca estaba hecha en forma de cofre y tenía más o menos 1,15 m de largo por 55 de ancho.
La tapa de este cofre se llamaba el propiciatorio. En derredor de la parte superior del propiciatorio había un coronamiento de oro, igual como en el altar del incienso. En esta arca Moisés puso los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios. Por un tiempo a lo menos el arca contuvo también una vasija de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. Vamos a Hebreos 9:4. Hebreos 9:4, mis hermanos. Desde el 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una parte, una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre el propiciatorio había 2 querubines labrados de oro, un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo, según Éxodo 25:19. Acerca de estos querubines se dice que había de extender por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines, según Éxodo 25:20. Allí quería Dios comunicarse con su pueblo. ¿Qué es lo que le dijo a Moisés? Vamos a Éxodo 25:22. Éxodo 25:22 dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25:22. Afuera en el atrio que había inmediatamente enfrente a la puerta del tabernáculo se hallaba una fuente grande que contenía agua. ¿Cómo se llamaba esta fuente? El lavacro. Esta fuente era hecha de bronce obtenido de los espejos que las mujeres habían regalado con ese propósito. En esa fuente los sacerdotes habían de lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo a iniciar el servicio. Esto lo encontramos en Éxodo 30 del 17 al 21. En el atrio se hallaba también el altar de los holocaustos, que desempeñaba un papel muy importante en todos los sacrificios. Este altar tenía más o menos 1,50 m de alto y su parte superior era cuadrada. Tenía más o menos 2,40 metros a cada lado. Era hueco por dentro y estaba revestido de bronce, según Éxodo 27:1. Por eso también se le conocía como el altar de bronce. Sobre este altar se colocaban los animales cuando se ofrecían como holocausto. Allí también se consumía la grasa y la parte de la carne que debía quemarse. En las 4 esquinas del altar sobresalían unos cuernos. En algunos de los sacrificios, la sangre debía ponerse sobre estos cuernos o asperjarse sobre el altar. Al pie del altar se derramaba el resto de la sangre que no se usaba en la aspersión. Este es el primer templo de Dios en la tierra. Vamos a ver el segundo templo. ¿Cuál es el segundo templo, mis hermanos? El templo que se conocía como el templo de Salomón. Cuando Salomón empezó a reinar, el viejo tabernáculo debía hallarse en descalabro, ya dañado. Ya tenía varios siglos y había estado expuesto a la intemperie por mucho tiempo. David se había propuesto edificar una casa a Jehová, pero no le fue permitido por haber derramado mucha sangre. Su hijo Salomón había de realizar la construcción, esta edificación. Esa casa, cuando se edificó, fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Reyes, capítulo 6. Versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas,
de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Dice el don de profecía lo siguiente en la diapositiva número 2. El templo judío se construyó con piedras labradas extraídas de las canteras de las montañas, y cada piedra fue preparada para su lugar en el templo, labrada, pulida y probada antes de que se llevara a Jerusalén. Y cuando fueron llevadas todas a su lugar, se las ensambló en la edificación sin que se oyera el sonido de un hacha o de un martillo. Este edificio representa el templo espiritual de Dios, que está compuesto con materiales reunidos de cada nación, lengua y pueblo, de todos los niveles, encumbrados y humildes, ricos y pobres, instruidos e ignorantes. No se trata de materiales inertes que deben unirse con martillo y cincel. Son piedras vivientes sacadas de la cantera del mundo por la verdad. Y el supremo artífice, el Señor del templo, ahora las está labrando y puliendo, preparándolos para sus lugares respectivos en el templo espiritual. Este templo será perfecto en todas sus partes cuando esté completo. Será motivo de admiración para los ángeles y los hombres, pues su arquitecto y constructor es Dios. Mis hermanos, el templo propiamente dicho, que se conoce como el templo de Salomón, tenía más o menos unos 9 metros de ancho por 27 de largo, era más grande. A la entrada del frente que daba hacia el este había un pórtico que tenía unos 9 metros de largo por 5 de ancho. En derredor de los otros lados del templo se habían edificado 3 hileras de cámaras, algunas de las cuales servían de dormitorios para los sacerdotes y los levitas que oficiaban en el templo, y las otras como depósito de dinero y otros dones dedicados a Dios. El templo estaba forrado interiormente con cedro revestido de oro, en el cual se habían grabado figuras de querubines, palmas y flores, según Primera de Reyes capítulo 6. Acerca de esto se dice lo siguiente, vamos a Primera de Reyes capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así: Así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolo de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Todo era recubierto de oro. El tabernáculo original no tenía piso porque era transportable, se le llevaba de un lugar a otro. Pero en el templo, Salomón construyó desde el solado hasta lo más alto, y fabricóse en la casa un oráculo, que es el lugar santísimo. Al lugar santísimo se le conoce como el oráculo, según el versículo 16. Después de haber recubierto todo el interior del templo con cedro de manera que ninguna piedra se veía, vistió Salomón de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del oráculo, lugar santísimo, con cadenas de oro, y vistióla de oro. Cubrió pues de oro toda la casa hasta el cabo, según el versículo 18 al 22. El oráculo o lugar santísimo fue colocada en el oráculo el arca del pacto de Jehová. El arca original tenía 2 querubines hechos de oro puro, pero se hicieron ahora 2 querubines más que se pusieron sobre el piso, y entre ellos se colocó el arca. Estos nuevos querubines eran de madera de olivo y tenían más o menos unos 450 metros de altura cada uno. Vamos a Primera de Reyes 6:25. ¿Qué dice el Señor?
Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. Y en el versículo 27 dice: puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y la ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas que tocaban la una a la otra en medio de la casa. Esto daba a los dos querubines una envergadura combinada más o menos de 9 metros. Estos querubines estaban también revestidos de oro, y en las paredes de la casa que los rodeaba había esculpidas figuras de querubines, palmas y flores abiertas tanto en el interior como en el exterior. Aún en el piso, este piso estaba recubierto de oro, según el versículo 29 y 30. Dice el don de profecía, diapositiva 3. Se construyó un santuario sumamente espléndido, de acuerdo con el modelo mostrado a Moisés en el monte y presentado después por el Señor a David. Además del querubín que estaba sobre el arca, Salomón hizo otros 2 ángeles más grandes, uno en cada extremo del arca, para representar a los ángeles celestiales que custodian la ley de Dios. Es imposible describir la belleza y el esplendor de este santuario. Los sacerdotes introdujeron el arca sagrada en este lugar con solemne reverencia y la colocaron en su lugar debajo de las alas de los 2 sublimes querubines que estaban sobre el piso. El coro sagrado elevó sus voces en alabanza a Dios, y su melodía fue acompañada por toda suerte de instrumentos musicales. Y mientras los atrios del templo resonaban con alabanzas, la nube de la gloria de Dios tomó posesión de la casa, así como antaño había llenado el tabernáculo del desierto. Mis hermanos, en el primer departamento del templo se hicieron varios cambios. Delante del oráculo se hallaba el altar del incienso como en el tabernáculo, y dicho altar es mencionado en algunas versiones como pertenecientes al oráculo, es decir, al lugar santísimo. En vez de un candelabro había ahora 10, 5 a un lado y 5 al otro lado. Estos candelabros eran de oro puro, como también los vasos, las despabiladeras, las vasijas, las cucharas, los incensarios. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 7. En vez de una mesa que tuviera los panes de la proposición, había 10, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, según Segunda de Crónicas 4:8. El altar de los holocaustos, o altar de bronce, como se llamaba a veces, fue considerablemente ampliado en el templo de Salomón. El altar del antiguo tabernáculo tenía unos 40 metros de lado. Ahora el altar de Salomón era de dimensiones casi 4 veces mayores, es decir, de unos 9 metros de lado, y casi 5 metros de altura tenía el altar de bronce. Las ollas, las palas, los garfios, las vasijas usadas para el servicio del altar eran de bronce, según Segunda de Crónicas capítulo 4. El santuario había tenido una fuente para la limpieza. En el templo esta fuente fue grandemente ampliada. Vino a ser un recipiente de bronce que tenía 4.5 metros de diámetro y 2,40 metros de alto. Y la capacidad contenía 64,000 litros de agua, es decir, 64 metros cúbicos, y se llamaba el mar de fundición. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 7, versículos del 23 al 26. Dice así: Primera de Reyes capítulo 7, del 23 al 26. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos.
¿Cuántos centímetros tiene un codo en la Biblia? 45 centímetros. Entonces tenía 4.50 metros de diámetro. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Versículo 25. Y descansaba sobre los 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o flor de lis, y cabían en él 2000 batos. El bronce de que estaba hecho tenía un espesor de la mano de un hombre. El borde era labrado como el borde de una copa con flores de lirios. Todo el mar descansaba sobre 12 bueyes, como hemos leído en Primera de Reyes 7:25. Además de esta gran fuente había 10 más pequeñas colocadas sobre ruedas, de manera que se podían llevar de un lugar a otro, según Primera de Reyes capítulo 7 del 27 al 27. Estas fuentes contenían cada una 1200 litros, 1.2 metros cúbicos, y se usaban para lavar las partes del animal que habían de ser quemadas sobre el altar del holocausto, según Segunda de Crónicas 4:6. Cada una de esas cubas estaba colocada sobre una base de sus rayos y sus cubos y sus cinchos. Todo era de fundición. Los costados estaban adornados de figuras de leones, bueyes, querubines, palmas, etcétera, etcétera. No se nos da el tamaño del atrio, pero debe haber sido, por supuesto, mucho mayor que el del tabernáculo. ¿Qué tamaño tendría el atrio de Salomón? Era muy grande. Vamos a Primera de Reyes 6:22, donde se halla una declaración muy interesante acerca del altar de incienso. Los versículos anteriores describen el oráculo o lugar santísimo. Se dice que estaba allí el arca que contenía los 10 mandamientos, y en relación con ella el altar de cedro. Ese altar, dice en el versículo 22, 6:22, dice: cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente del lugar santísimo. Esto puede tener cierta relación con la cuestión que suscita la redacción del capítulo 9 de Hebreos, donde el altar del incienso está omitido al describir los muebles del primer departamento, y se menciona un incensario en el segundo departamento, según los versículos 2 al 4 de Hebreos 9. Es digno de notar que Hebreos 9:2 omite el altar del incienso en la descripción del lugar santo, y la mención de Primera de Reyes 6:22 hace cierta versión de que el altar del incienso, aunque situado en el lugar santo, pertenecía al Santísimo. Se considera generalmente como la traducción correcta. Entendemos, por lo tanto, que lo declarado en Éxodo 36 es que el altar del incienso se hallaba situado delante del velo, en el lugar santo, delante del propiciatorio, y servía para los 2 departamentos, y que su uso era de tal que en cierto sentido pertenecía también al lugar santísimo. Como es un hecho que el incienso llenaba el lugar santísimo, tanto en el lugar santo como en el santísimo, esto parece en conjunto ser la mejor opción respecto a este asunto que estamos hablando. Vamos al siguiente templo de Dios en la tierra. ¿Cuál es el siguiente templo de Dios en la tierra? El tercer templo. Se llamó el templo de Zorobabel, el tercer templo. En el templo edificado por Salomón fue destruido durante las invasiones de Nabucodonosor en el siglo VI antes de Cristo. Tanto los gobernantes como el pueblo se habían apartado gradualmente de Jehová
y hundido cada vez más en la idolatría y el pecado. A pesar de todo lo que Dios hizo para corregir estos males, los israelitas persistieron en la apostasía. Dios les envió profetas con amonestaciones y ruegos, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo con sus mancebos en la casa del santuario. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 16 y 17 dice: Segunda de Crónicas 36, versículos 16 y 17. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. En esta destrucción de Jerusalén, los soldados de Nabucodonosor quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo pasaronlos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Así empezó lo que se llama el cautiverio de los 70 años, para que se cumpliere la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos, según Segunda de Crónicas 36, 21. Dice el don de profecía, diapositiva 4. La nación judía está ante nosotros como un ejemplo del agotamiento de la vasta paciencia de Dios. Con la destrucción de Jerusalén se simboliza la destrucción del mundo. Los labios del que siempre pronunciaba bendiciones sobre los arrepentidos y animaba a los pobres y dolientes y proporcionaba alegría a los humildes, pronunciaron una maldición sobre las personas a quienes él había presentado la luz, pero que no quisieron apreciarla ni aceptarla. Él declaró a aquellos que pensaban evadir la clara y distinta palabra de Dios y albergaban tradiciones humanas, que serían hallados culpables de toda la sangre de los profetas que habían sido muertos desde el principio del mundo. Sigue diciendo: vez tras vez Dios reprendió a los judíos por su conducta impía mediante severos castigos, pero ellos lo provocaron con sus obras de impiedad al menospreciar la ley del Señor de los ejércitos y finalmente al negar reverencia a su Hijo unigénito. Cada siglo de transgresiones atesoró ira para el día de la ira. Jesús instó a la obstinada e impenitente nación a que llenara la medida de su iniquidad. Sus obras impías no fueron olvidadas ni pasadas por alto. Cuando el tiempo del juicio retributivo llegó a su plenitud, salió la orden desde el lugar sagrado del Altísimo para que se defendiera el honor de Dios y se magnificara su ley. El esplendor del templo de Salomón puede juzgarse por los despojos que Nabucodonosor llevó de Jerusalén. Una enumeración hecha en Esdras indica qué es lo que se llevó Nabucodonosor. Vamos al libro de Esdras, capítulo 1,
versículos del 9 al 11. Dice lo siguiente: y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oros, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sebasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Israel estuvo en cautiverio durante 70 años. Cuando se cumplieron estos años, recibió permiso de regresar, pero muchos habían estado en Babilonia tanto tiempo que preferían quedarse, ya no quisieron regresar. Sin embargo, regresó un residuo y a su debido tiempo fueron echados los fundamentos del nuevo templo. Y todo el pueblo clamaba en gran júbilo. Vamos a Esdras 3:11. ¿Qué es lo que clamaba el pueblo? Esdras 3:11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esdras 3:11. No obstante, no era todo gozo, porque muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los de las cabezas de los padres ancianos que habían visto la primera casa, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras que muchos otros daban grandes gritos de alegría. Vamos a Esdras 3:12 y 13. Esdras capítulo 3 versículos 12 y 13 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Dice el don de profecía, diapositiva 6. No necesitamos decir que esta alabanza y este agradecimiento eran completamente aprobados. La casa sobre la cual descansaba su vista era lo bastante importante para el Señor como para el que enviara su mensaje vez tras vez con el fin de animar a los edificadores. El Señor da a sus siervos palabras para hablar y todos debieran haber expresado esta gratitud cuando vieron que se puso el fundamento de la casa. Pero surgió otra dificultad. Se oyeron lamentos, llantos y exclamaciones de duelo porque exteriormente el templo no era tan glorioso como el primero, comparándolo con el de Salomón. Hubo quienes usaron su habilidad de persuasión para comentar la inferioridad del edificio en comparación con el que había construido Salomón. Con la música y el canto, con el regocijo y la alabanza a Dios, se mezclaba un sonido inarmónico, no de gozo, alabanza o agradecimiento, sino de descontento. Sigue diciendo el don de profecía. Vieron lo suficiente como para alabar a Dios. Vieron que el Señor los había visitado después de haberlos esparcido por su ingratitud y deslealtad a sus mandamientos. Él había influido en el corazón de Ciro a fin de que ayudara a los que fueron nombrados para reedificar la casa de Dios. Pero los que se desanimaron fácilmente no caminaron por fe, albergaban sentimientos de desánimo que no fueron sabor de vida para buenas obras. Mis hermanos, este templo, así edificado, fue llamado el templo de Zorobabel, pues Zorobabel
era el nombre del que dirigiera la obra. Vamos a Esdras capítulo 2 versículos 1 y 2. Por eso se llama el templo de Zorobabel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén, a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Baana. Entonces ahí está el que dirigió la construcción, que se llamaba Zorobabel. Por eso se llama el tercer templo, el templo de Zorobabel. No se sabe mucho acerca de su estructura, pero se supone que quizás con buenos motivos que seguía las líneas del templo de Salomón. Ya no había el arca. Esta había desaparecido en el tiempo de la invasión de Nabucodonosor. La tradición declara que algunos hombres santos tomaron el arca y la escondieron en las montañas para evitar que cayese en manos profanas. Como quiera que sea, el lugar santísimo no tenía sino una piedra que servía como sustituto del arca en el día de las expiaciones. Ese templo fue usado hasta cerca del tiempo en que Cristo apareció. Entonces fue reemplazado por el siguiente templo. ¿Cuál fue el último templo, mis hermanos? El cuarto templo aquí en la tierra fue entonces reemplazado por el templo de Herodes. Mis hermanos, vamos a ver el siguiente templo, el templo de Herodes. Herodes subió al trono en el año 37 antes de Cristo. Herodes subió al trono en el año 37 antes de Cristo. Una de las primeras cosas que hizo fue construir una fortaleza que se llamaba la Antonia, al norte del sitio del templo, y vincularla al templo por un pasaje subterráneo. Algunos años más tarde decidió reedificar el templo en mayor escala que nunca antes. Hizo de nuevo el templo, el de Zorobabel. Los judíos desconfiaban de él y no quisieron dejarlo proceder a la edificación hasta que hubiese demostrado su buena fe, reuniendo los materiales necesarios para la estructura antes que se derribase ninguna parte del templo antiguo. Él, Herodes, cumplió voluntariamente con este requisito. Los sacerdotes insistieron también en que ninguna persona común trabajase en el templo y declararon necesario que los sacerdotes mismos erigiesen la estructura del templo. Por esta razón, se dedicaron algunos años a adiestrar 1000 sacerdotes como albañiles y carpinteros para que trabajasen en el santuario. Hicieron todo el trabajo relacionado con los 2 departamentos del templo. En conjunto se emplearon en la construcción unos 10,000 obreros. Las operaciones de construcción empezaron más o menos hacia el año 20 antes de Cristo. El templo mismo fue terminado en 1 año y medio, pero se necesitaron 8 años más para terminar el atrio y los claustros. Vamos a primera de Juan 2:20 para ver qué nos declara la palabra del Señor en el tiempo de Cristo. Juan 2:20 dice lo siguiente en Juan 2:20. Dijeron, San Juan 2:20, ¿no? Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Cuánto tiempo duró la construcción o la edificación del templo de Herodes? 46 años. En Juan 2:20 se declara que en el tiempo de Cristo el templo había estado en construcción 46 años.
De hecho, no estuvo el templo completamente terminado hasta el año 66 después de Cristo, poco antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos. El templo de Herodes era una estructura hermosísima. Estaba edificado de mármol blanco cubierto con placas de oro. Se elevaba en una eminencia a la cual se llegaba por gradas desde todas direcciones y constituía una serie de terrazas. Alcanzaba una altura de 120 metros sobre el valle y podía verse a gran distancia. Josefo lo compara a una montaña cubierta de nieve. Era algo bello, especialmente cuando se lo veía desde el Monte de las Olivas, por la mañana bajo el resplandor del sol. Era una de las maravillas del mundo. Vamos a ver lo que dice el deseado de todas las gentes acerca de este templo. Dice: cuando la procesión llegó a la cresta de la colina y estaba por descender a la ciudad, Jesús se detuvo y con él toda la multitud. Delante de él yacía Jerusalén en su gloria, bañada por la luz del sol poniente. El templo atraía todas las miradas, al destacarse entre todo como majestuosa grandeza. Parecía señalar hacia el cielo como si indicara al pueblo quién era el único Dios verdadero y viviente. El templo había sido durante mucho tiempo el orgullo y la gloria de la nación judía. Los romanos también se enorgullecían de su magnificencia. Un rey nombrado por los romanos había unido sus esfuerzos a los de los judíos para reedificarlo y embellecerlo. Y el emperador de Roma lo había enriquecido con sus dones, su solidez, riqueza y magnificencia lo habían convertido en una de las maravillas del mundo. Así dice en el deseado de todas las gentes, página 360. El tamaño de los dos departamentos, el lugar santo y el santísimo, era el mismo que en los del templo de Salomón, eran más o menos iguales. A saber que el templo mismo tenía unos 27 metros de largo y 9 metros de ancho. El lugar santo estaba separado del Santísimo por un tabique de unos 45 centímetros, es decir, una pared de 45 centímetros de espesor, con una abertura delante de la cual colgaba el velo mencionado. Vamos a Mateo 27, 51. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, versículo 51? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este es el velo que se desgarró cuando murió Jesús. No había muebles en el lugar santísimo, sino tan solo la piedra que quedaba del templo de Zorobabel, sobre la cual el sumo sacerdote colocaba su incensario en el día de las expiaciones. Los muebles que había en el lugar santo eran probablemente los mismos que había en el templo de Salomón. Directamente sobre el lugar santo y el santísimo había cámaras o salones donde los sacerdotes se reunían en ocasiones fijas. El Sanedrín se reunió también allí durante un tiempo. En el piso de la pieza situada sobre el lugar santísimo había trampas por las cuales una jaula podía bajar al lugar santísimo situado abajo. Esta jaula era bastante grande para contener uno o más obreros que a veces se necesitaban para reparar el templo. Esa jaula se abría hacia la pared de manera que los obreros podían trabajar en las paredes sin salir de la jaula y mirar en derredor suyo. Como únicamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, este plan permitía que se hiciesen las reparaciones necesarias sin que los obreros entrasen ni estuviesen en el lugar santísimo propiamente dicho. A un lado del templo mismo había piezas para los sacerdotes y también para el almacenamiento, lo mismo que en el templo de Salomón.
Había también un pórtico en la parte delantera que se extendía unos 12 metros más allá de los costados del templo, dando al pórtico una anchura de unos 53 metros. El patio exterior del templo de Herodes era un gran recinto, no completamente cuadrado, que tenía más o menos unos 300 metros de cada lado. Era bien grande el atrio. El patio estaba dividido en atrios pequeños, como el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los sacerdotes. Había varios atrios alrededor del templo. En una parte de este atrio, sobre un inmenso enrejado, descansaba una vid de oro, de la cual los racimos, según Josefo, tenían la altura de un hombre. Según él, la vid se extendía unos 12 metros al norte, de norte a sur, y su parte superior estaba a más de 30 metros del suelo. Allí puso también Herodes una águila colosal de oro, con mucho desagrado de los judíos. Se vio por fin obligado a sacar el águila del recinto sagrado. En el pavimento, cerca del altar, había anillos donde podían atarse los animales destinados al sacrificio. Dentro de los muros que rodeaban el patio había vestíbulos o claustros, a veces llamados pórticos. El que había al este se llamaba el pórtico de Salomón. En el norte, el oeste y el este había dobles pórticos con hileras de columnas y un techo de cedro tallado. En la parte sur estaba el pórtico real de 162 columnas. Estas columnas estaban de tal manera dispuestas que formaban 3 pasillos, de los cuales los 2 exteriores tenían 10 metros a cada ancho y el del medio 13 metros de ancho. En esos pórticos se podían celebrar reuniones públicas. Allí era donde la iglesia primitiva se reunía cuando iba al templo a orar. Era el lugar acostumbrado de reunión de Israel cuando quería ir al templo. La parte del atrio que estaba más cerca de su entrada se llamaba el atrio de los gentiles. Un parapeto de piedra separaba este atrio del resto del recinto. Ningún gentil podía pasar sus límites. En el parapeto se hallaba la inscripción: ningún extranjero adentrar más allá de la balaustrada y talud que rodea el lugar sagrado. Cualquiera que sea prendido será responsable de su muerte, que le seguirá. No podía pasar de ahí. Vamos a Hechos 21, 28. ¿Qué es lo que pensaban los judíos acerca de Pablo sobre este punto que estamos viendo? Hechos capítulo 21, versículo 28. Dice: dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley de este lugar y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque los judíos pensaban que Pablo había transgredido esta ordenanza que hemos leído. Se apoderaron de él en el templo y lo hicieron arrestar por los romanos. En 1880 se halló esta inscripción y se encuentra ahora en un museo. El templo de Herodes era tal vez la estructura más hermosa que el mundo conocido hubiese visto. Era el orgullo de los judíos, sin embargo fue destruido. En Mateo 24:2 dice, Mateo 24:2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Había dicho Cristo: no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida o derribada. Esta profecía se cumplió literalmente. No quedó piedra sobre piedra. El templo ya no existe y el servicio del templo cesó.
pero permanece la lección. Mis hermanos, será bueno que estudiemos cuidadosamente el servicio que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. Esto nos permitirá apreciar mejor lo que está sucediendo en el santuario celestial. El santuario original y los 3 templos mencionados tenían ciertas cosas en común, aunque diferían en algunos detalles. Todos tenían 2 departamentos, el lugar santo y el santísimo. Todos tenían un altar de incienso, un altar de los holocaustos, una fuente, una mesa de los panes de la proposición y un candelabro. Los 2 primeros tenían un arca que desapareció en el año 600 a.C. El sacerdocio era el mismo en todos, como también las ofrendas y los sacrificios. Durante más de 1000 años Israel se reunió en derredor del santuario. Qué bendición habría recibido si hubiese discernido los sacrificios al ser prometido en el huerto del Edén, al Cordero que quita el pecado del mundo. Temamos no sea que siéndonos dejada esta promesa, nosotros igualmente no realicemos su cumplimiento. Vamos a Hebreos 4:1. Dice lo siguiente: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Finalmente, mis hermanos y amigos, el Señor quisiera que su pueblo confiara en Él y permaneciera en su amor. Eso no significa que no tendremos temor o recelos. Algunos parecen pensar que si un hombre tiene un saludable temor de los juicios de Dios, eso es una prueba que carece de fe, pero no es así. Un debido temor a Dios, el creer en sus amenazas, produce frutos apacibles de justicia al hacer que el alma temblorosa acuda a Jesús. Muchos debieran tener el espíritu hoy y volverse al Señor con humilde contrición, pues el Señor no ha presentado tan terribles amenazas ni pronunciado tan rigurosos juicios en su palabra, sencillamente para que queden registrados, sino que es cierto lo que el Señor dice y tenemos que obedecer. Hasta aquí, mis hermanos, el estudio de hoy. Para terminar, vamos a tener una palabra de oración. Nos ponemos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque hemos estudiado tu palabra. Es importante que podamos estudiar el santuario y sus servicios. Es un pilar fundamental de nuestra fe, en el cual podemos agarrarnos de Jesús también. Ayúdanos a que podamos estudiar todo lo referente al santuario y que quede en nuestra mente y en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos ayude en esto, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.